Muy bien, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en estos talleres que los Buenos hacemos días. con mucho cariño para ustedes cada sábado y esperando que toda esta información ustedes la puedan implementar en sus hogares y con su familia. Me presento con ustedes, soy la psicóloga Lucero Hernández, maestría en psicología, psicóloga clínica. Entonces, ok, iniciamos. El día de hoy vamos a presentar pensamiento adictivo. Quiero también darles una breve introducción acerca de lo que son las adicciones y nosotros cómo pudiésemos detectar esta cuestión. Entonces, vamos a, como parte introductoria, a ver esta posibilidad y es, el día de hoy vamos a conocer las diferentes características de la dependencia a sustancias psicoadictivas. Para nosotros poder entender qué es un pensamiento adictivo, tenemos que conocer de qué estamos hablando. Tiene que haber una adicción de por medio. Entonces, vamos a entender una adicción como un estado psicofísico causado por la interacción de una persona con una sustancia, ya sea legal o ilegal. Recordemos que podemos ser también adictos a los fármacos y estos en la mayoría suelen ser legales o los conseguimos de una manera legal, ¿no? Sin embargo, no significa que no podamos crear una dependencia a esta sustancia. Entonces, lo vamos a ver la adicción como una modificación de la conducta hacia las reacciones y esto en muchas ocasiones causa un impulso obsesivo por consumir de forma continua o en una forma periódica. Muchas veces solemos escuchar que no tenemos una adicción cuando lo sabemos controlar, cuando existe un espacio entre consumo, ¿no? En el que de pronto podemos decir, bueno, es que yo no soy adicto, yo no soy adicta porque consumo una vez a la semana, consumo una vez cada 6 meses, lo hago cada 3 meses. Esto no significa que no sea una adicción. Ahora, algo bien importante, si bien de alguna manera, ¿no? Y no quisiera que se tomara de manera literal ni que se malinterpretara este comentario, pero si de alguna manera el consumo se puede controlar, lo digo entre comillas, quiere decir que también estamos a nada de que se pueda convertir en una dependencia. Entonces también es una característica que nosotros debemos de observar y no minimizar. Ahorita vamos a checar las características del pensamiento adictivo que tienen un poco que ver con esta parte. Ok, ¿qué significa adicción? A es sin, dicción sin hablar y es decir, no expresar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros nos duele, ser esclavo de nuestros propios sentimientos y de nuestras propias palabras, algo que es inexpresable. Muchas veces solemos refugiarnos en una adicción porque no encontramos las palabras adecuadas, porque no encontramos las personas indicadas o por la mala gestión de nuestras emociones. Y creemos que esta herramienta es nuestro refugio y creemos que esa herramienta, porque lo digo como entre comillas, porque no lo es así, o sea, al contrario, nos demuestra y nos da todavía muchas repercusiones dentro de las que ya tenemos, que es el no expresar y el un poco como retraer estas emociones. Empecemos por el alcoholismo, para ir definiendo los tipos de adicciones o algunas de las adicciones que son más frecuentes. Entonces, en primer lugar, tenemos el alcoholismo. Es una enfermedad incurable, es una enfermedad progresiva y en muchos casos puede ser mortal, que se presenta del deseo de consumir más alcohol de nuestra propia capacidad y no se controla, se desafía todas las reglas del sentido común. En el sentido mortal, pensemos que probablemente introduciendo un poco el pensamiento adictivo, nosotros decimos, pero es que siempre que consumo lo hago en casa, pero es que cuando consume mi familiar, nosotros siempre estamos al pendiente o siempre le estamos echando un ojito, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando esta persona puede salir a comprar? ¿O qué pasa si a lo mejor esta persona no maneja? Porque también se suele decir mucho esto, pero es que ni siquiera maneja, ¿no? O el típico dicho de cuando tomes no manejes. Ok, está bien, ¿no? Todo aceptable. Pero ¿qué pasaría si tú eres el que va a bordo del otro carro? ¿Qué pasaría si tú eres el que va cruzando la calle?
No vamos en nuestros cinco sentidos, no estamos reaccionando de la misma manera y probablemente puede ser que nosotros seamos la víctima de una persona que va manejando, pero finalmente somos la propia víctima de nuestro alcoholismo. Entonces, quiero que vayamos desnudando un poquito todas estas justificaciones que nosotros ponemos frente a la adicción y en este caso frente al alcoholismo. La farmacodependencia es la relación establecida entre un individuo y una sustancia prescrita. Es una sustancia tóxica, afecta la salud individual, las relaciones con la familia, con los amigos, en la escuela, en el trabajo. Nosotros podemos crear una farmacodependencia siempre y cuando esta no sea, no tenga un seguimiento médico. Muchas veces solemos decir como de, bueno, me voy a tomar estas pastillitas porque con esto me siento bien. Es que siempre que me tomo pastillas me siento mejor, ¿no? Tal marca. O ya me estoy sintiendo mal, me voy a tomar mi pastillita, ¿no? La pastillita mágica. Y de alguna manera, este efecto que va provocando, claro que nos produce un bienestar. El bienestar que cada uno le haya a esta situación. Sin embargo, no quiere decir que nosotros estemos creando una dependencia a la sustancia y que nos esté gustando tanto el efecto que nos provoca, que justamente estamos buscando en todo momento el consumir esta sustancia. ¿Por qué hablo de que cuando no se le da un seguimiento médico? Porque si se le lleva, si se da a cabo un seguimiento médico, sabemos, por ejemplo, que en nuestra clínica los pacientes tienen un seguimiento médico. ¿Consumen medicamentos? Sí, y depende de cada caso, ¿no? Pero en este sentido, los medicamentos que están llevando nuestros usuarios son fármacos que no causan codependencia, porque si no sería trasladar una enfermedad a otra. Entonces, tienen que llevar un estricto seguimiento médico. La farmacodependencia no tiene nada que ver con este seguimiento médico. Entonces, es una de las razones o una de las adicciones que también se presentan en segundo lugar. Tenemos la drogadicción. Es un estado psicofísico causado por la interacción de una persona con una sustancia, nuevamente volvemos, legal o ilegal. Recordemos, y quiero que hagamos aquí un paréntesis, porque ya se están aprobando algunas sustancias, entonces, y depende mucho de los estados, entonces es por eso que divido esta parte entre legal o ilegal, caracterizado por la modificación del comportamiento y otras reacciones, generalmente a causa de un impulso obsesivo por consumir una droga en forma continua o periódica. El tabaquismo es la práctica de fumar o consumir de manera abusiva o exagerada cigarrillos de tabaco que contienen elementos químicos que generan dependencia, como la nicotina. Por quienes tal vez como curiosidad les pueda despertar, me gustaría que ustedes investigaran en Google, en Internet, de qué están compuestos los cigarros. Entonces, el cigarro está compuesto de muchos químicos, tiene muchas propiedades que también lo pudiese tener la cocaína. Recordemos que hay también, ¿cómo decirlo? Que no suene romántico, ¿no? Existe también características de la cocaína que pueden ser un poco más de calidad, ¿no? Y calidad me refiero en cuanto a lo puro de la cocaína. No significa que no siga siendo algo perjudicial, solamente quiero que lo diferenciemos. Puede haber una cocaína que sea muy pura, que tenga los elementos más neutros, conservando las propiedades de la cocaína, pero puede existir también la parte en donde cortan la cocaína y la combinan con veneno de ratas. El tabaco también tiene veneno de ratas y con algunas otras sustancias que comparten mucho el tabaco. Entonces, nada más para despertar un poquito su curiosidad, me gustaría que ustedes observaran las características que posee el tabaco. Bueno, como parte de un trastorno, ya no como una adicción, pero como parte de un trastorno, es la conducta alimentaria, TCA. Dentro de esto podemos encontrar la anorexia, la bulimia, el comer compulsivamente, podemos encontrar dietas, purgas, laxantes, actividades compensatorias. En todas estas cuestiones, nosotros podemos encontrar también parte del pensamiento adictivo, que vamos encaminándonos para allá. Tenemos también, por otro lado, la ludopatía.
Es un trastorno en el que la persona se ve obligada por una urgencia psicológicamente incontrolable a jugar. Es un trastorno persistente y progresivo de la conducta que acaba en una dependencia emocional respecto al juego. No quiere decir que porque no exista un consumo como tal de alguna sustancia, esta no deje de ser una adicción. Genera muchísimo malestar y volvemos a lo mismo, es la poca capacidad regulatoria de las emociones. ¿Cuál es el proceso adictivo que nosotros podemos encontrar? Está el uso, el abuso, la dependencia y por fin, una enfermedad física, mental, emocional y espiritual. Dentro del uso nosotros podemos encontrar mucho la curiosidad, y es esta parte que nos venden las películas, que nos vende la propia sociedad, ¿no? Que nos dice, si lo pruebas no va a pasar nada, o por la experiencia, o los conciertos. Entonces, en esta parte de establecer como esta curiosidad y poderla saciar, podemos de pronto caer en el gusto por consumir la sustancia, por la experiencia que se generó, que nuestro cerebro graba, y entonces nuestro cerebro busca este placer que dio la sustancia. Tenemos el abuso, que es cuando nosotros ya estamos, lo hacemos en cantidades mayores, que ya solemos hacerlo con una mayor frecuencia. Y por último, bueno, penúltimo, tenemos la dependencia. Esta parte en donde mi cuerpo ya registró ese placer y claro que mi cuerpo, mi cerebro, todo yo quiere sentir un placer. Principio humano, buscamos siempre el placer. ¿Y qué mejor que algo externo me lo dé? Entonces busco la sustancia como un requisito para poder estar bien y ahí se está generando una dependencia. Y en el siguiente orden, una enfermedad física, como lo puede causar la hepatitis, como lo puede causar diferentes enfermedades sexuales también, que están muy implícitas con el consumo. Enfermedades mentales como la psicosis, la esquizofrenia, enfermedades emocionales o trastornos emocionales, como lo puede ser la depresión, la ansiedad, como lo puede ser el borderline. Y en cuanto a lo espiritual también, aquí me quiero meter un poquito porque me han tocado casos en donde de pronto se utiliza la sustancia como un medio espiritual, el cual debe de ser, yo respeto las creencias de todo el mundo, pero sí debe de ser muy controlado y debemos de conocer también los riesgos que esto pudiese implicar, porque muchas veces al nosotros estar tan cerca de una cuestión espiritual y un medio para llegar a esta parte o esta práctica espiritual como más frecuente puede ser la ayahuasca, la marihuana, el peyote, ¿no? En este sentido, puede ser, yo lo llamo como una cajita de Pandora, puede ser que dentro de nuestra cajita de Pandora nosotros tengamos miles de enfermedades que son genéticas, pero no las sabemos porque yo no conozco las enfermedades que hubo con mis antepasados, mis bisabuelos o los hermanos de mis bisabuelos, y yo quisiera que ustedes también se preguntaran lo mismo. Creo que sería un poco complejo poder investigar esta parte, sobre todo porque muy pocas veces realmente se detecta o se diagnostica. Entonces, si nosotros tenemos ya enfermedades o trastornos, como puede ser psicosis, depresión, ansiedad, estas consideraciones emocionales pueden hacer que de pronto yo, al estar en contacto con la ayahuasca, detono una parte de mí que yo ni siquiera conocía. Probablemente mis papás o mis abuelos, empecemos desde ahí, mis abuelos no tenían depresión, mis papás no tenían depresión o no tienen depresión. Yo no padezco depresión, pero al estar en contacto con esta parte espiritual, de pronto puedo abrir esa cajita de Pandora y encontrar o detonar una enfermedad mental, un trastorno emocional o un trastorno mental. Entonces, digo, nada más es como para que nosotros lo consideremos y sepamos cuál es el riesgo que esto conlleva. Haciendo un pequeño paréntesis, diciendo que la psicosis es la antesala de la esquizofrenia. Muchos cuando nosotros estamos en contacto con una sustancia, puede ser que lleguemos a la psicosis. Cuando nosotros ya llegamos a la psicosis, es prácticamente cuando nosotros le estamos tocando la puerta a la esquizofrenia y el último paso es nada más que la esquizofrenia diga, ok, en este momento sí me instalo.
Y eso va a depender de muchos factores, por supuesto, pero sí es como para que, no para asustar, pero sí para que nosotros lo consideremos. Muy bien. Entonces, bueno, esto ya nosotros explicamos cuál es el uso, el abuso y la dependencia acerca del consumo. La dependencia puede ser física, tanto psicológica, ¿no? Como que mi cuerpo me lo pida y esta capacidad de que mi cerebro requiera o sienta que necesita la sustancia. Tenemos el proceso adictivo, que es el consumo, la pérdida del control, el control de nuestra conciencia, de nuestro cuerpo, el incremento en dosis, cuando nosotros llegamos a un estado de tolerancia y entonces ya no sentimos lo mismo y el mismo placer, tal vez con un vaso de tequila, y entonces digo, pues quiero 2 vasos de tequila porque uno ya no me hace nada, ¿no? Estoy muy bien, estoy muy relajada, no me pasó nada, entonces pues creo que sí puedo tomarme otro, ¿no? Y entonces incremento mi dosis. Y así me voy en un sentido en el que entro en un estado de tolerancia y ya no me hace, ya siento que no me hace nada. Entonces voy probando también otro tipo de sustancias. Ay, es que el alcohol para mí ya quedó como, pues no me hace nada. Entonces, ¿por qué no probar, no sé, el éxtasis, ¿no? ¿Por qué no probar la cocaína? Nosotros podemos tener un grado de satisfacción a corto plazo, una gratificación, por supuesto. El cerebro lo entiende como un placer inmediato, claro que sí. Sin embargo, como bien lo acabamos de mencionar, es a corto plazo. La sensación y en lo que me puede durar la sustancia en el cuerpo. Las consecuencias vienen después. Cuando nosotros podemos de pronto subir nuestro estado emocional por un consumo, por una sustancia, en ese mismo, con esa misma intensidad con la que subimos a este nivel de éxtasis, también podemos bajar. Entramos a un síndrome de abstinencia y daños al sistema nervioso central cuando nosotros ya tenemos una adicción. El síndrome de abstinencia es cuando estamos sin el consumo y como mi cuerpo, repito, voy a tomar conceptos pasados, cuando mi cuerpo ya lo pide, cuando mi cerebro indica que es la manera en la que podemos estar a gusto, en la manera en la que podemos tener este placer, pero de pronto me quitan eso, a lo que yo ya estaba acostumbrada, a lo que me generaba esta gratificación, entonces mi cuerpo empieza a hacer un choque. Es como, imagínense literalmente como si el cuerpo y el cerebro empezaran a hacer un berrinche y lo que quiere es esa sustancia, pero el berrinche que va a hacer viene en sudoración, viene en temblorina, viene en vómito, viene en irritabilidad, viene en violencia, viene en agresión, viene en todas estas cuestiones negativas, ¿no? Entonces, y bueno, daños al sistema nervioso central también, porque pues mi cuerpo lo está pidiendo y me está quitando esa tranquilidad que yo necesito con la sustancia. Ok. Ahora, tenemos nosotros fases del proceso adictivo. Tenemos la fase previa o la predisposición en donde no hay contacto, hay factores socioculturales como es la publicidad, el acceso a drogas, las crisis familiares, la búsqueda de satisfactores inmediatos. Ahora, la fase del conocimiento, la cercanía a la droga, la interpretación de los efectos, esto es también, y lo podemos observar como un requisito para divertirnos, está bien visto en casa y para poder pertenecer a un grupo. Espero que no sea el caso aquí, pero muchas veces en las familias de pronto se daba como de, es que mira, si le doy un traguito de cerveza, mira qué cara hace, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos enseñando a los niños que está bien tomar. Y entonces estamos metiendo esa información también a su cerebro. La fase de experimentación e inicio del consumo es el conocer las drogas, la intención de probarlas, ya sea por el fácil acceso, por los efectos deseados, por el convencimiento y por las propias circunstancias de la vida personales. Tenemos la fase de la consolidación, que tiene mucho que ver dependiendo de las consecuencias, que esto sea agradable y que sean efectos positivos o que sean desagradables y efectos negativos. Muchas veces se llega a dar también que alguien puede probar el éxtasis en algún concierto y decir, esto ya no me gustó a mí, es que esto no es lo mío, se siente horrible y ya nunca más volverlo a consumir. Sí, pero también corremos el riesgo de que esa misma persona pudo haber cambiado el sentido de su consumo y entonces
probablemente puede ser que a esta persona sí le haya gustado y se haya quedado estacionada en el éxtasis y cada vez que tiene concierto lo hace, ¿no? Pero entonces va a un concierto cada 3 meses, pero entonces busca la manera de ir a más conciertos de una manera más frecuente. Tenemos también la fase de mantenimiento o el abandono. Son efectos agradables a las consecuencias negativas, es decir, a mantener este consumo, y hay efectos desagradables mayores a consecuencias negativas, es decir, a que nosotros abandonemos de plano esta sustancia o la experiencia que a nosotros nos abordó. Y bueno, la fase de recaída, que es la dificultad para mantener la abstinencia y que puede ocurrir en repetidas ocasiones. Me gustaría decir que, o me encantaría que el término recaída no existiera en una adicción, porque muchas veces solemos pensar que cuando somos adictos y nos estamos tratando, ya todo está bien y que puede no existir la posibilidad de volver a consumir. Sin embargo, la recaída es ese hermanito chiquito que está con la adicción. Siempre va a estar presente y siempre se va a hacer notar, pero sí se puede trabajar, sí lo podemos prevenir. Y en este sentido, también, una recaída puede existir, puede, no estoy diciendo que realmente tenga que, pero puede y es muy probable que una recaída pueda existir a los 3 años de estar en abstinencia, que pueda existir a los 10 años o hasta los 30 años. Pero entonces tendrá que ser bien vigilado. Parte del pensamiento adictivo, que ahorita lo vamos a ver, son unas fases en las que nosotros podemos detectar y más adelante cómo podemos apoyar a la familia, en familia. Características del pensamiento adictivo. Ahora sí, ok, lo vamos a catalogar también como mecanismos de defensa, como estas justificaciones tan bonitas que nos dicen que realmente no es tan grave nuestro problema. Es algo que nosotros defendemos y bueno, Sigmund Freud lo caracterizaba estos mecanismos de defensa como estrategias del inconsciente puestas en juego por diversas entidades para hacer frente a la realidad y mantener la autoimagen. Esta parte de decir, no soy tan alcohólica porque lo hago una vez cada 15 días, ¿no? Ok, Tversky nos decía, nosotros los alcohólicos sufrimos de pensamientos distorsionados y anormales que complican nuestra capacidad de adaptación a la sociedad y habilidad para disfrutar de la vida plenamente. Tenemos dos principales cuestiones en el pensamiento adictivo. La negación. Muy bien, entonces, la negación. Cuando nosotros utilizamos factores como no creo que mi hija consuma, no creo que mi hijo consuma, no, es que mi esposo no puede ser que consuma tanto, es que yo a veces sí lo he visto y lo he notado sospechoso, pero no, a ese grado no es posible, ¿no? Cuando uno propio, un adicto, lo niega rotundamente. No es cierto, yo no consumo y puede haber hasta un poco de molestia e indignación. ¿Cómo me puedes estar diciendo que yo estoy consumiendo, no? Entonces, esa es una muy, muy principal y también la minimización que se llega a dar muy a menudo. Esta parte de decir, pues es que lo hago, pero una vez cada 15 días, ¿no? Algo que nosotros ya estábamos comentando, es que casi nunca consumo, pero ese casi nunca es algo que nosotros estamos anteponiendo como una parte de, sí lo hago, pero no lo hago siempre, ¿no? Sí lo hago, pero ocasionalmente, pero no quiere decir que no esté el consumo, claro que lo está. Y también cuando decimos, pues es que sí llego a consumir, pero cuando consumo lo hago muy poquito. Es que no consumo tanto, ¿no? Pero no sé, se me ocurre, por ejemplo, hemos tenido pacientes que lo utilizan más en el consumo de la marihuana, ¿no? Es que solamente le doy un toque, ¿no? O es que solamente me tomo una cuba, o es que solamente son una cerveza, sí, pero es diario. Entonces, nosotros también habrá que observar esta parte y poder escuchar la negación y la minimización. La racionalización, esta parte de a mí no me gustaba, pero como veía a mi papá, entonces pues lo tengo que hacer, ¿no? Es que
En el trabajo, esa es la manera en la cual nosotros cerramos tratos. Es que esta es la manera en la cual nosotros nos relacionamos. Todos estos factores hacen que nosotros podamos racionalizar el consumo. Cuando nosotros también utilizamos esta parte yo les mencionaba hace ratito, cuando a los niños chiquitos se les da de probar la cerveza, por ejemplo, o algún alcohol, alguna sustancia, y entonces cuando son adultos dicen, pero si tú me lo dabas de probar de chiquito, ¿por qué ahora me dices que eso está mal? ¿Por qué ahora me lo quitas? Estamos racionalizando algo que nosotros creamos también. Y bueno, el culpar a otros, por tu culpa soy un alcohólico, porque no las pasamos discutiendo, por tu culpa consumo, porque nunca has estado presente, es que me obligaron en la escuela, en el trabajo, mis amigos, también son partes del pensamiento adictivo. La justificación. Es que en mi trabajo se requiere, nuevamente llegamos a escuchar, a mi familia no le falta nada y trabajo toda la semana, como si fuera una actividad compensatoria, el permiso perfecto para poder consumir. Todo está bien en casa. ¿Te falta algo? No, ¿verdad? Entonces, no pasa nada si yo consumo, no pasa nada si llego alcoholizado o alcoholizada, no pasa nada si de pronto yo consumo o no llego 3 días a la casa, porque tienes absolutamente todo para poder vivir plenamente. Uh-huh. Y la evasión, preferiría hablar de otra cosa y otra vez la misma canción, ya vas a empezar, ¿no? Cuando alguien llega alcoholizado o en algún estado de drogadicción y entonces ya vas a empezar otra vez, mamá, ay, tú siempre con tus cosas, es que no confías en mí. Y automáticamente estamos como cerrando la puerta a esta conversación incómoda que por supuesto está bien detectada por el otro familiar. A la glorificación. Es tan rica, ¿no? La sustancia es que así con el éxtasis uno puede estar sintiendo que la música se vive de una mejor manera, se siente más, ¿no? Entonces vemos como algo grande a la sustancia y no lo vemos como algo que nos está perjudicando. Únicamente lo que estamos haciendo es llegar a este sentido de es lo mejor que me pudo haber pasado y lo mejor que me puede estar pasando en este momento al yo poder estar consumiendo. El autoengaño también. Aunque no asistí a mis actividades en el tratamiento, saliendo iré a junta todos los días. Perdón, es algo que también se llega a ver, esta manera de decir, no fui a junta el día de hoy, pero mañana voy a ir. No, toda esta semana no fui porque no me dio tiempo. No era que no diera tiempo, era que no existían las ganas y un apego al tratamiento adecuado para lograr esta parte. Entonces, este autoengaño también se suele dar mucho y aquí me gustaría que ustedes lo observaran, no tanto como el paciente adicto, sino también como en familia, ¿no? Va muy bien porque no ha consumido, pero ¿qué pasa? Que de pronto yo noto que mi familiar está nuevamente retraído, que mi familiar está irritable, pero como no ha consumido, eso es lo mejor, porque es lo que queríamos, que no consumiera. Sí, pero tal vez lo está haciendo a escondidas, sí, pero tal vez está a 2 días de volver al consumo. Entonces, o probablemente, porque recordemos que es algo también de carácter emocional, probablemente se está desarrollando algún otro tipo de cuestión, ya sea de enfermedad mental o emocional. Entonces también nosotros debemos de observar esa parte. La autoconmiseración es una forma de manipular muy usada en un pensamiento adictivo y es como de, es que sufro tanto, es que nunca has estado conmigo, es que yo tengo mucha presión, todo el tiempo como agrediéndose a uno mismo, pero buscando la manera de poderse salvar. Entonces, es lo único que tengo, es a lo único que me puedo enganchar. Observable también. Y bueno, la proyección, cuando nosotros lo utilizamos como un mecanismo de defensa y es en pacientes adictos, cuando como paciente adicto uno lo utiliza como mecanismo de defensa.
Lo que te choca, te checa, ¿no? Oye, Lucero, es que vienes irritable y otra vez te noto rara. Ay, no, la rara debes de ser tú. Ay, no, el raro debes de ser tú, ¿no? Entonces, yo estoy evadiendo nuevamente esta cuestión de que obviamente sí lo estoy diciendo y el otro lo está notando, pero para mí es más fácil rebotarte lo que tú me estás diciendo que yo hacerme responsable de lo que realmente estoy sintiendo o está pasando. Ahora, hasta aquí características del pensamiento adictivo, pero también me gustaría que ustedes se fueran con la parte de qué hacer en el ámbito familiar. Cómo yo como familia puedo interceder y puedo hacer algo pues con mi familia. Ojo, aquí quisiera abrir con esto. El familiar que tiene una adicción no es el problema. El problema viene desde el núcleo familiar o el conflicto. El familiar solamente es un síntoma de carácter emocional dentro del entorno familiar. Entonces, digo lo siguiente porque muchas veces creemos que como nosotros tratemos como familia, tratemos a nuestro paciente que notamos que es adicto porque tiene un problema de alcoholismo, un problema con la drogadicción o un problema de orden emocional, creemos que ya se resolvió toda nuestra dinámica familiar y que ya vamos a ser la familia feliz que siempre hemos sido. No, hay algo ahí que nosotros no estamos notando. Es por eso que muchas veces a ustedes se les dice, y en la sugerencia está siempre, que no nada más sea el paciente en el que esté en un tratamiento psicológico, sino también los integrantes de la familia, los familiares, los papás, la pareja, los hijos. Todos tenemos que ir a la par. Y bueno, entonces, uno de los factores de protección en el ámbito familiar es el apego familiar y clima afectivo positivo. El apego al núcleo familiar es un factor de protección que implica un sentimiento de pertenencia. El vínculo es un grupo de referencia también que nosotros debemos de siempre considerar y que representa para el individuo la tendencia de un espacio que comparte y en el que puede refugiarse. Este vínculo que se crea, el lugar en el que se reconoce y donde adquiere la seguridad necesaria para ir afrontando las dificultades que se dan en la vida cotidiana. Para todo ser humano, donde nosotros iniciamos es en nuestro núcleo familiar, donde nosotros nos vamos desarrollando y donde nos invitan a conocer el mundo, es nuestro núcleo familiar, nuestras figuras primarias que pueden ser, no nada más son papás, pueden ser los cuidadores primarios, aquellos cuidadores que están presentes con el niño, abuelitos, si fueron en su caso, tíos, ¿no? Las nanas, ¿no? También pueden ser cuidadores, figuras primarias, perdón. Entonces, ellos son, nuestro núcleo familiar es quien nos invita a conocer el mundo. Si de pronto mi núcleo familiar es hostil, yo voy a creer que el mundo también es hostil, porque estoy nada más como escalando. Entonces, si yo muestro, si en mi núcleo familiar a mí me demuestran que hay hostilidad porque se gritan, porque se faltan el respeto, ¿no? Psicológica, física, emocionalmente, etc., etc., económicamente, entonces yo voy a crear ciertas defensas para que cuando yo ya esté en el mundo juvenil y más tarde en el mundo adulto, voy a querer sacar esas mismas defensas, aunque el ambiente no me las esté propiciando. Entonces yo voy a ser agresiva, aunque mi ambiente no sea agresivo, pero yo voy a ser quien va a estar ejerciendo esta violencia hacia el mundo, hacia la sociedad. ¿Por qué? Porque fue la manera en la como yo aprendí a relacionarme, fue la manera en la que yo aprendí que así debe de funcionar el mundo, defendiéndome. Entonces, provoquemos ambientes sanos y resignifiquemos también nuestra dinámica familiar. Bueno, para fomentar el apego familiar es indispensable crear un clima afectivo positivo. Este es el ambiente que se desprende de las relaciones dentro del grupo familiar. Conlleva actitudes de reconocimiento y respeto entre sus integrantes, la presencia de manifestaciones afectivas positivas, ya sean implícitas o explícitas, y una comunicación fluida y adaptada a cada situación concreta. Por tanto, debemos de promover cuestiones a través de la formación de padres y madres. Ahora, ustedes me dicen, bueno, es que mi responsabilidad entonces como padre es todo esto. Se necesita también
del núcleo familiar, de los demás integrantes familiares, para crear un ambiente sano. Yo no quisiera que de pronto ustedes lo vieran como una responsabilidad o como una mochila sobre sus hombros, en el de tengo que hacer todo de una manera perfecta, porque si no, por eso mi hija tiene tal padecimiento, ¿no? En cuestión emocional o adictiva. No, es una cuestión del ambiente también escolar, laboral, social, que provoca este tipo de situaciones. Lo que sí es indispensable es que los que estén más aliados y los que estén más cercanos al integrante en cuestión sea sólido y que a su vez nosotros también seamos coherentes con con esa misma dinámica. La comunicación debe de ser asertiva. Un concepto que nosotros debemos de tener bien clave y en nuestro kit de primeros auxilios es comunicación asertiva en todo momento. El hombre es un ser social por naturaleza y la comunicación es el vehículo para la interacción con el entorno. Es la herramienta que, utilizándola de forma adecuada, favorece el desarrollo individual y el grupal. El grupo familiar, al ser el primer núcleo de sociabilización del individuo, requiere de especial apoyo para potenciar un grado de comunicación fluido que ejerza un efecto protector en sus miembros. Tal vez para algunos es más sonado porque ya es un tema que nosotros hemos hablado en distintos talleres y es la comunicación asertiva. Para los que no, por favor, traten de acercarse un poquito a este término y es utilizar las palabras adecuadas con la persona adecuada en un entorno adecuado y sin darle vueltas al asunto, sin darle vueltas al tema, siendo de una manera directa, pero respetuosa. Y sobre todo ser consciente de nuestras palabras con nuestras acciones. Ok, la presencia de límites también es bien importante en un factor de protección en el ámbito familiar. En cualquier familia hay unas bases explícitas o implícitas de organización de la convivencia, de las responsabilidades y de las funciones de cada uno de los miembros. El modo en el que se organiza esta convivencia cambia en función de la situación y de la etapa evolutiva de sus miembros. Del mismo modo ocurre con las funciones y las responsabilidades. Hay límites sanos y dentro de los límites debe de existir la negociación. Cuando nosotros establecemos límites, tiene que ser un bien compartido. Yo como madre, yo Lucero como madre, no nada más voy a decirle a mis hijos, se tiene que hacer esto porque yo lo digo y porque así tiene que ser, porque es mi casa, porque son mis reglas y porque soy tu mamá. Yo tengo que buscar también el bien común del otro para que el otro logre hacer intrínsecos esos límites que yo estoy sugiriendo. Y digo sugiriendo porque debe de ser una negociación. El otro también tendría que aportar esta posibilidad de decir, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me siento incómodo, no me siento incómodo, me gustaría que pudiera ser un poquito más flexible, mamá, ¿no? Y en este sentido, poder establecer este límite, pero en un acuerdo. Ojo, no tiene que ser cargado de que yo estoy estableciendo un límite como madre y que de pronto mi hijo me diga, no estoy de acuerdo, mamá, ese límite no lo acepto, esto no me está gustando, y entonces yo ceder. No, tiene que ser esa parte neutra, esa parte central, equilibrada, donde lleguemos a un orden familiar, donde ninguna de las dos partes se vea tan afectada ni tan favorecida, donde sea un 50-50. Y bueno, otra cuestión es, estamos casi ya terminando estas diapositivas para pasar a las preguntas y a los comentarios. Y es, en las familias normalizadas, los límites son más claros y flexibles. Esto es un indicador claro de que la intervención en prevención debe favorecer a las familias a través de la formación de los padres, el establecimiento de límites claros y que sean flexibles. Aquí me gustaría también hacer otro paréntesis y cuando nosotros establecemos límites y nos referimos a esta flexibilidad, debemos de considerar que los límites también pueden ser modificables. Anteriormente a mí me servía o a nosotros como familia nos funcionaba que tuviéramos estos límites. Hoy, 3 años después, hoy 2 meses después, nos damos cuenta que ya no nos está funcionando. Tenemos que modificarlo entonces, de acuerdo a nuestras actividades, de acuerdo a nuestro entorno y podernos adaptar nuevamente a esos límites que se lleven a cabo. Ahora,
Caja de acción comunitaria son claves que nosotros debemos de considerar en cuanto a que los padres pueden usar la información sobre los factores de riesgo y de protección como ayuda para desarrollar acciones preventivas positivas, como conversar sobre las reglas de la familia y antes de que ocurran estos problemas. Límites que nosotros podemos poner. Los límites no tienen que estar solamente cuando ya ocurrió algún conflicto o cuando ya tenemos que ponerlos. Estos límites los podemos poner desde antes en un entorno familiar que también es sano como medida de prevención. Y esta parte es la parte de la estructura. Se convierte en un término y es esta estructura que nosotros propiciamos a nuestra familia nuclear para que podamos prevenir cierto desorden o inestabilidad familiar. Y los educadores pueden fortalecer el aprendizaje y los lazos con la escuela, vigilando las conductas agresivas y la falta de concentración, riesgos asociados con el abuso futuro de drogas y problemas relacionados. Esto es en el sentido de que la escuela, si se tiene contacto con ello, como padres también podemos sugerir a la escuela, pero la escuela debería de cubrir este aspecto. Los líderes de la comunidad pueden evaluar los factores de riesgo y de protección asociados con los problemas de drogas en la comunidad para seleccionar los mejores servicios preventivos. Esto es, pueden ser grupos de autoayuda, pueden ser también los cerebros auxiliares, pueden ser también las redes de apoyo que nosotros podamos observar como tal. ¿Qué pensamiento está teniendo mi familiar? ¿Desde dónde yo estoy notando que algo está siendo extraño? Y desde ahí poder nosotros tomar participación. Bueno, esto es, estamos concluyendo el tema de pensamiento adictivo. Abordé también lo que es los factores de protección y también cuáles son las adicciones más frecuentes o las que más se suelen representar en la vida del ser humano. Entonces, si gustan, podemos pasar a las preguntas. Si tienen preguntas, son bien recibidas. Muchas gracias. Muchas gracias. En principio, licenciada Lucero, le agradezco mucho toda su exposición. Fue excelente, un poco rápido, como dicen, pero no es lo rápido. Tenemos cómo consultar alguna duda que nos haya quedado. Yo creo que más bien es para escuchar, para poner atención en lo que estás hablando, más que estar escribiendo. Somos una familia Pinar, Ricardo. Familia Pinar, seguimos siendo una familia Pinar. Los comentarios que se hagan externos a la exposición son para darnos fuerza, para incrementar nuestro conocimiento, ¿verdad? Y es lo que debemos de tomar en cuenta. Lo que se haga o se diga negativo o que sea personal de cada uno de los pacientes, pues podría ponerse por escrito o, como tú lo comentaste, por teléfono, porque esto nos puede desanimar si no estamos bien cimentados. Ahora, los que estamos bien cimentados, afortunadamente, hemos visto resultados positivos, y por eso es la felicitación a cada semana y cada vez que uno se comunica con ustedes, es una felicitación constante, porque sí nos damos cuenta de que nuestros pacientes pues, ya están mejor, ¿no? Pero no nos damos cuenta cómo llegaron o el problema que traían tan fuerte, ¿no? Debemos de tomar en cuenta lo positivo para darnos la positividad a todos los que estamos escuchando, ¿verdad? Porque somos una familia, porque tenemos que seguir siendo una familia, no solo cuando nuestros pacientes o familiares salgan. Ricardo, te quiero felicitar nuevamente, no te sientas triste para nada. Tú estás dando lo que tienes y lo que puedes, y nosotros lo recibimos con el mismo amor y con el mismo cariño que tú nos lo das. Con el mismo cariño que Pinar, toda la administración, lo hace, porque lo hacen con mucho cariño, me consta, y hay que seguirlo recibiendo así. Nosotros somos una familia tuya, tú eres una familia de nosotros, todos somos una familia que debemos de estar consolidados para poder seguir adelante y sacar a nuestros familiares adelante. Todo lo positivo viene, todo lo negativo al margen. Así como ustedes nos enseñan a poner límites, hay que poner límites también de lo que queremos escuchar y de lo que no queremos escuchar. Si no nos parecen las cosas, le damos una solución.
Y si nos parece, lo tomamos en cuenta y lo vamos a tomar en cuenta en forma positiva, porque estamos con ustedes en forma positiva, Ricardo. Familia Pinar, les agradezco mucho todo lo que han hecho por cada uno de nuestros familiares y por cada uno de nosotros, que somos muchos y que estamos agradecidos. Es todo. Muchas gracias. Gracias, señora María. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Pues entonces, si ya no hay ninguna otra cuestión que tratar, hemos concluido por el día de hoy. Les agradezco mucho su presencia.